Hoy nos dedicamos a hablar del Simón Bolívar, poeta y filósofo, con historiadores, con motivo de festejarse el 13 de octubre el bicentenario del poema Mi delirio sobre el Chimborazo. Ese volcán y montaña más alta del Ecuador, con más de 6.300 metros sobre el nivel del mar. Para celebrar el bicentenario de este poema escrito por el Libertador, se realiza en Caracas y diversas regiones de Venezuela del 13 al 20 de octubre de 2022 la edición 16 del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que tiene como homenajeada a Ana María Oviedo Palomares, poeta trujillana residenciada en Barinas. Nos acompañan hoy en la librería mediática los historiadores Alexander Torres, Ali Rojas Olaya y Alejandro López, con quienes hacemos, para comenzar esta edición especial de la librería mediática, una lectura colectiva del poema tomado del libro Páginas Escogidas de Simón Bolívar, publicado por Monte Ávila Editores Latinoamericana, que nos trajo Fátima Flores, nuestra productora. María Alcira, conseguí el libro de Mi delirio sobre el Chimborazo. Mi delirio sobre el Chimborazo, Simón Bolívar. Yo venía envuelto con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y de Humboldt. Seguílas audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glacial. El éter sufocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra, sí podré. Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen al Chimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento. Tenía a mis pies los umbrales del abismo. Un delirio febril embarga mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades, ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu universo? Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros. ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito que es mi hermano. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo, respondí? ¿No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna,
porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos. Siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado, di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exámine largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita, resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Simón Bolívar. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Saben que una de las cosas que me enseñó mi papá fue la palabra dada que valga más que un documento registrado. Y recordarán que hace unos meses, cuando el Congreso de Historia, Alexander y Alejandro nos dijeron hay que hacer un programa sobre el bicentenario de mi delirio sobre el Chimborazo. Y ahí hicimos esa promesa y la estamos cumpliendo. Además de todo lo señalado por Alejandro, la entrevista de San Martín, nosotros tenemos que hacer un programa, tú tienes que hacer un programa de mi delirio sobre el Chimborazo. Ay, es sí, este año. 13 de octubre. Sí. Y exactamente. Bueno, y están invitados, ya están comprometidos. Y es interesante que también desde el enfoque de la literatura, porque se tiene como, hay una discusión. Pues. Sí, de Bolívar que si es una romántico, ficción si es o si ficción, es real. Incluso se discute la autoría de Bolívar. Hasta la autoría se discute. Pero entonces, eso es muy interesante. Bueno, pues ahí tenemos un filón y poco además, conocido y poco pero primero hagan mencionado. ustedes en sus programas el análisis para yo aprender. Pero bastante historia. Y tú con tus programas, que en Bepaco bueno. tienen que retomar esos programas de Alexander, que son unas joyas, unos tesoros maravillosos. Fragmentos ocultos de nuestra historia. Excelente, excelente, y bastante historia hay aquí, excelente. Y agregamos a quien ha sido invitado recurrente en la librería mediática, que no solamente es un estudioso de Simón Rodríguez, sino también de Simón Bolívar y de la historia, aunque su profesión es de matemático y de cantante maravilloso del Orfeón de la UCB. Así que con Alexander también canta otras cosas muy divertidas. Y estamos en la casa del anfitrión Alejandro López, en el Centro de Estudios Simón Bolívar, que es una institución joven y que viene en ese camino que inició Tierra Firme, que siguió el Centro Nacional de Historia o Centro Nacional de Estudios Históricos, y ahora se afina ese estudio hacia esta casa que está dedicada a Simón Bolívar, a honrar la memoria de Simón Bolívar, publicar libros, pensar sobre Simón Bolívar. Hemos iniciado el programa con una lectura de Mi delirio sobre el Chimborazo, esta obra literaria que algunos dicen que Simón Bolívar no la escribió, que se la atribuyeron a él, unos dicen que se publicó o que se escribió en 1822, otros en 1823, otros dicen que no, que eso en realidad no, lo que se publicó no lo escribió Bolívar, y queríamos empezar valorando la autenticidad de esa obra, que además es tema del Festival Mundial de Poesía, se le hace homenaje como una obra literaria en el Festival Mundial de Poesía. ¿Cómo valoras tú esa iniciativa de Simón Bolívar, que no contento con dejarnos una cantidad de material
que él produjo como excelente escritor, también se animó a ser poeta. Delirio sobre el Chimborazo es visto, bueno, como un texto atípico en el conjunto de escritos del Libertador, tomando en consideración que el archivo del Libertador está compuesto por cartas, oficios, proclamas, decretos, digamos una diversidad de piezas, pero no hay como tal una construcción literaria, un poema o algún tipo de narrativa más allá, digamos, de estos documentos oficiales o personales en el tipo epistolar. Pero tiene mucha significación. Es en un contexto muy importante. Está terminando la fase inicial de la campaña al sur. Se ha liberado el territorio actual de Ecuador en las batallas de Pichincha en mayo de 1822. También ha ocurrido el encuentro entre Bolívar y San Martín. Hay un gran espíritu de unidad nuestroamericana que está muy latente en ese tiempo. Y ese texto encierra, bajo mi criterio, algunas claves importantísimas para entender, sobre todo, me atrevería yo a decir, una postura de la filosofía de la historia de Bolívar, de cómo en ese diálogo con el tiempo él deja entrever muchas cosas, ¿no? Entre ellas quizás esa de la libertad no se detiene por la marcha del tiempo no detiene la libertad. Estoy aquí haciendo la interpretación, pero nos dice mucho también de la conciencia que tiene él en su momento histórico, en lo que está viviendo, y sobre todo el proyecto de Colombia, que es el que le da vida, ¿no? Bolívar hace que Bolívar, o Colombia hace que Bolívar renazca o que despierte de ese delirio. Entonces ahí hay unas claves importantes de ver cómo es el manejo de la historia, del tiempo, en esa concepción que tiene el Libertador sobre sí mismo, pero también sobre el proceso que él está encabezando en ese preciso momento histórico del 13 de octubre de 1822. Claro, entonces vamos a estar viendo diversas actividades culturales en torno a este poema, obras de teatro, reflexiones, foros, bastante historia hay aquí. También, como siempre, va a tener un programa, o ya lo ha tenido en el momento que salga este programa, sobre este tema y sobre otros temas que rodean a la creación de este poema que se inscribe dentro de lo romántico. ¿Por qué decían ustedes ese día que estábamos hablando del Congreso de Historia, ese evento extraordinario del que se sigue hablando y que tuvo lugar en distintas partes de Venezuela? Porque ustedes tenían tanto interés de que hiciéramos un programa dedicado específicamente a un poema. Bueno, fíjate, sumando a lo que ya muy bien expuso Alejandro, yo creo que algunas herramientas que nosotros podemos darle a quienes nos ven, quienes nos oyen, para dilucidar la importancia, la trascendencia histórica y la razón por la cual nos motivó ese entusiasmo, esa palabra cumplida que estamos haciendo ahora, es develar por lo menos 3 claves. Alejandro nos dio algunas pistas. Primero, recordarle a la gente que un delirio es una perturbación que sufre un individuo por una situación traumática, por fantasía o lo que llaman una pasión violenta. En la biografía de Bolívar siempre se habla de 3 delirios. Un delirio a principios de julio de 1817, mejor conocido como el delirio de Casacoima, en el marco de lo que es la campaña nada más y nada menos que de Guayana. Posteriormente, a principio de año de 1824, en Pativilca, cuando se entera pues que el ejército patriota se cambió, los que estaban en el Callao se cambiaron a la causa realista, y que estamos reseñando hoy, que tiene un conjunto de particularidades y que yo diría que entre todos los delirios es el más afamado, el más reconocido, ¿no? Lo otro es que cuando hablamos del Chimborazo, hablamos de la montaña más alta de Ecuador, el volcán más alto de Ecuador, pero también el punto más distante del núcleo de la Tierra. Estamos hablando de una formación de más de 6.300 metros sobre el nivel del mar. De tal manera que cuando decimos que Bolívar tuvo un delirio sobre el Chimborazo, y estamos hablando de una formación que para ese momento es la más alta del mundo, nos genera y le genera a los historiadores cierta suspicacia en 2 direcciones. Una cosa es la expedición, es decir, subir a esa mole
y tocar pues la cúpula celeste, y la otra si él escribió el documento. Creo que son dos cosas distintas. Ya Bolívar lo dice en el propio documento que escuchamos, que Humboldt y la Comedy también subieron, pero se sabe hoy en día que Humboldt no pisó los 6.000 metros. Es decir, Humboldt, con todo lo que significó, con todo lo trascendente que fue como naturalista, no llegó al punto, a la cima, al punto más alto del volcán. Ahora aquí empiezan a presumir, bueno, ¿será que Bolívar pudo? ¿Será que subió realmente o no subió o hasta dónde llegó? Eso es un elemento que está ahí presente. Y el otro elemento es que si él escribió o no escribió. Entonces, los historiadores como Masur llegaron a decir que ni subió ni escribió, porque era prácticamente imposible. Augusto Mijares en El Libertador, publicado en la serie de Verdad Bicentenaria, llegó a decir, bueno, tengamos cautela. Bolívar tenía condiciones físicas, era un hombre enérgico y bueno, ya venía de cruzar la mole andina, de Pisba, y tenía condiciones, ¿verdad?, como un alpinista profesional. Y hay otros que, como Waldo Frank y David Bussner, que ni siquiera lo mencionan. Entonces yo dejo esa idea central allí. Sin lugar a duda, sí escribió el documento, lo fechó 13 de octubre de 1822, pero después podríamos dilucidar cómo ese documento se fue imponiendo y cuál es un poco la discusión que hay en torno al mismo. Fíjense, cuando leíamos el poema al inicio del programa, lo tomamos de acá, de Páginas Escogidas de Simón Bolívar, un libro que pertenece a la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, que se distribuyó durante muchos años en libros que costaban poco menos de €1, o que se distribuían gratuitamente y que todavía conseguimos en Librerías del Sur, una colección importante que dedica uno de sus libros a Simón Bolívar, y allí está el poema, porque queríamos leerlo, que no tuviera gazapos. Les preguntábamos a nuestros entrevistados si lo que nosotros habíamos conseguido tenía gazapos, y Ali Rojas Olaya nos mandó un documento revisado. Pero, ¿qué pensabas tú cuando dentro de los estudios que tú has hecho de Simón Bolívar, las lecturas, cuando te topaste por primera vez con este documento? ¿Qué sentiste tú? Mira, particularmente cuando uno se topa con documentos como este, de Simón Bolívar. Hay 3 documentos de Simón Bolívar que a mí siempre me han marcado por la alta poesía que contiene. Una es la carta a Fanny Duvillars de diciembre de 1830, o sea, días antes de partir de este mundo. Otro es Mi delirio sobre el Chimborazo, y el otro es el juramento en el Monte Sacro. El juramento en el Monte Sacro se conoce prácticamente muchos años después gracias a Simón Rodríguez. De hecho, se dice que Simón Rodríguez se sabe de memoria lo que dijo Bolívar en 1805 en Roma. Tanto en Mi delirio sobre el Chimborazo y el juramento del Monte Sacro, el dominio que tiene Bolívar de la mitología griega y romana es algo de un altísimo nivel epistémico. O sea, domina a plenitud, lo cual quiere decir que eso dice mucho de ese héroe militar conocedor de la mitología de un modelo civilizatorio al cual él se está enfrentando, lo cual quiere decir que uno debe conocer a profundidad mitológica y epistemológicamente a ese enemigo a quien te estás enfrentando. Entonces, bueno, ¿qué me llamó la atención? Ese alto nivel de poesía, ese delirio de estar, como bien señaló Alexander, en el punto, en la distancia más alta, más larga del centro de la Tierra, porque acordémonos que matemáticamente la Tierra no es un círculo, es un elipsoide. Es decir, es más ancha en el Ecuador que en los polos, lo cual quiere decir que por menos de 2.000 metros es más alta, la distancia más alta que el Everest. Entonces estamos hablando, y con razón uno puede decir, por eso Simón Rodríguez hablaba de Simón Bolívar como el libertador del mediodía de América.
es el lugar donde hay más energía, donde los rayos perpendiculares son directos, es el lugar más cercano al sol. Bueno, ahora fíjense que es fascinante y es un solo texto de Bolívar, es fascinante, por eso es que es importante que exista el Centro de Estudios Simón Bolívar, porque el Centro de Estudios Históricos abarca una cantidad de temas de toda nuestra historia y también la historia de nuestra América, recibe también aportes de nuestra América, pero dedicarnos a Simón Bolívar es muy importante y fíjense todo lo que sacamos en la primera parte del programa solamente de un escrito de Simón Bolívar. Y yo me pregunto, y con eso quisiera iniciar la segunda parte, el valor histórico, ¿qué significa? ¿Qué hay en el poema que a cada uno de ustedes les llame la atención en el aporte de la valoración histórica del momento en el que Simón Bolívar escribe y en el momento que vivimos? Eso lo tendremos en la próxima parte del programa. Soy María Elcira Matute y estamos en la librería mediática dedicada hoy a mi delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar, el bicentenario de la escritura de este poema.